Para que comprendamos entonces mucho mejor este tema de la comunicación entre microservicios y trabajar con varios microservicios, primero vamos a entender el por qué es necesario, porque aquí es donde muchas personas se pierden a la hora de hacer ese cambio a trabajar con microservicios, porque hacer microservicios o trabajar, digamos, con una arquitectura orientada a microservicios no es hacer una cantidad de microservicios, ¿sí? No es empezar a meter todo en microservicios simplemente pues porque están de moda o porque son bonitos o porque son pequeños o digamos que es lo que mejor paga el mercado. No, hacer microservicios tiene digamos un sentido y es que va en función de las necesidades, pero de las necesidades de muchas cosas, no solo del negocio, porque uno puede resolver una necesidad de un negocio, como este caso de uso que nosotros hemos planteado aquí para una startup, de muchas maneras. Podríamos haber hecho un monolito y es mucho más sencillo e igual estaríamos respondiendo a las necesidades del negocio, pero resulta que trabajar con microservicios pues también tiene que pensar digamos en otras necesidades o otros intereses. Por ejemplo, hoy por hoy que todo se trabaja con Agile, pues esto va muy bien para que podamos ser mucho más ágiles. Se puede, por ejemplo, dividir un equipo que lleve a cabo esta solución y a cada uno se le entrega, digamos, un microservicio y ese equipo lo va a llevar adelante. Como ese microservicio es único, es, digamos, independiente de los demás, pues va a ser mucho más fácil trabajar con él y lo va a poder sacar a producción mucho más rápido para probarlos. Pero en sí hay muchísimas razones para trabajar con microservicios. No voy a ahondar, digamos, en todo ese tema, porque para eso está el otro curso de fundamentos, donde explico el porqué, las metodologías, digamos, por qué es necesario, que igual está recomendado por si lo quieren tomar, pero aquí por lo menos, digamos, como un pequeño overview de que interioricen el por qué se debe trabajar algunas veces con microservicios y sobre todo las ventajas que esto nos da y el por qué es necesario, digamos, como hacer esta comunicación entre microservicios. ¿Qué es lo que más nos interesa aquí? Ver la parte de comunicación entre microservicios, por qué es necesaria y sobre todo, pues, cómo la vamos a implementar. Como lo vimos y lo comentamos ahora en la prueba, pues ya podemos hacernos una idea de que cada microservicio es un mundo aparte. Por más de que nosotros lo hayamos configurado en un repositorio común para compartir configuraciones y dependencias, siguen siendo microservicios independientes porque se compilan independientes y se ejecutan de manera independiente. Entonces, como lo veíamos ahora, el microservicio de Customer tiene su propia base de datos, tiene su propia configuración. No hemos especificado ese acceso a base de datos todavía porque está utilizando una base de datos en memoria, pero esa base de datos es completamente independiente de la base de datos del microservicio de Product. Nosotros, desde este microservicio, a través de JDBC, no podemos acceder a la base de datos de Product todavía. Y no lo vamos a hacer, digamos, a lo largo del curso, porque la comunicación va a ser por HTTP. Ahí es donde entra la clave de microservicios. Un microservicio es una pequeña pieza de software, es un programa que se ejecuta de manera independiente, tiene todo lo necesario para ser independiente y se puede iniciar, detener de manera independiente sin que eso afecte, digamos, la funcionalidad de los otros microservicios. Lógicamente, sí se puede ver impactada la funcionalidad global del sistema, porque si nosotros detenemos, por ejemplo, el microservicio de productos y resulta que este tiene que hacer una consulta, pues cuando este funcione y vaya a hacer esa consulta de productos, va a dar un error porque este está caído, pero eso no significa que este microservicio no va a seguir funcionando. Él va a seguir cumpliendo con los otros métodos que no dependen de esta parte, a diferencia de un monolito, que cuando es un solo sistema, si lo detenemos, pues se cae toda la funcionalidad. Con microservicios, no, porque cada microservicio es único, se ejecuta de manera independiente y se puede administrar de manera independiente. Y la única relación que existe entre ellos o la única dependencia, pues siempre va a ser comunicación a través de APIs mediante el protocolo HTTP, aunque se pueden usar otras técnicas, pero es lo más común. Toda la comunicación entre microservicios siempre va a ser a través de APIs y nunca vamos a acceder de manera directa a esas bases de datos y se van a seguir manteniendo como lo vemos aquí, como piezas independientes. Entonces, el microservicio de Customer en su base de datos hasta ahora solo tiene dos tablas.
donde guarda la información de customer y la asociación de que ese customer pues tiene un ID de un producto. Pero como en algún momento vamos a imaginar el caso, por ejemplo, de un usuario final que tiene un formulario que se desarrolló en Angular, por ejemplo, y ya es el usuario final que está ingresando los datos de un cliente. Entonces llega el cliente a la sucursal del banco, por ejemplo, o de esta startup y un funcionario lo atiende. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a dar de alta. Resulta que cuando lo da de alta le va a vender un producto, le va a vender, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros, lo normal que nos pasa a la mayoría de personas cuando vamos a un banco, por ejemplo, a abrir una cuenta. Pues ese usuario final que está en ese formulario de Angular, él solo ve un formulario donde ingresa los datos básicos del cliente y luego pues va a necesitar información del producto. Entonces nosotros como desarrolladores tenemos que comprender eso bien para saber cómo estamos trabajando aquí. Pues si nos diseñaron esta solución de esta manera o nosotros la diseñamos de esta manera, pues podemos tenerlo parecido a esto. Pero saber que internamente para ese usuario final solo hay un único formulario y nosotros tenemos que ver cómo se comunican estos microservicios para poder enriquecer, digamos, toda esa información. De tal manera que cuando un usuario vaya a listar, por ejemplo, todo lo que tiene un cliente creado, digamos cuáles son todos sus productos, pues simplemente internamente ese sistema llame al microservicio de customer, le dé, por ejemplo, el código de un producto o el número de la cuenta o el ID, el sistema sea capaz de recuperar toda la información de ese cliente de su propia base de datos, luego recupere todos los productos que tiene y si necesita más detalles de cada uno de esos productos, como el nombre, el precio, no sé, todos los atributos que pueda tener ese producto, el estado, cómo está en el sistema y demás, pues que él sea capaz de comunicarse con ese microservicio a través de una API, recuperar toda esa información y mostrárselo al usuario final en un formulario, por ejemplo. Y todo eso pues va a ser transparente. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver la necesidad de esa comunicación entre microservicios. Y de igual manera va a pasar con las transacciones. Cuando un funcionario del banco o de la empresa que sea va a consultar la información de un cliente, pues puede ser que también quiera consultar todas las transacciones. Nos pasa a nosotros como usuarios de un banco. A veces queremos ver un movimiento y, oye, ¿este movimiento por qué? O queremos ver un extracto, por ejemplo, de nuestra tarjeta de crédito, nuestra tarjeta de débito. Pues a lo mejor se puede diseñar de esa manera, que se consulte la información del cliente y luego, pues internamente el sistema va y recupera todo el listado de transacciones que pertenecen a ese cliente y se lo va a poder mostrar aquí al usuario final sin ningún problema, porque al final, pues nosotros estamos construyendo soluciones pues que van a dar, digamos, solución, válgame la redundancia, a un problema real y tenemos que hacerlo pues de una manera óptica y de una manera lógica. Entonces, todo esto simplemente para invitarlos a que antes de empezar a codificar algo, siempre comprendamos muy bien el por qué una solución se diseña de esta manera. Puede ser que aquí no nos estén pidiendo a nosotros hacer el diagrama y todo esto porque estamos en la posición de desarrolladores y eso ya no lo dan, pero por lo menos es bueno comprender todo esto para tener más claro cuándo debe haber comunicación entre los microservicios, cuándo voy a guardar las cosas dentro de un mismo microservicio, qué tan grande va a ser este microservicio, qué tablas voy a guardar en una base de datos y qué tablas voy a guardar en otras. Aquí tengo, por ejemplo, que esto es con JDBC, pensando en bases de datos relacionales, pero a lo mejor este microservicio podría tener una base de datos Postgres, este podría tener una base de datos Mongo, por ejemplo, y este podría ser una base de datos MySQL. Todo eso, digamos, es común que se vea dentro de los microservicios, pero al final, lo más importante es saber que cada microservicio es único, que se ejecuta de manera individual, que se puede detener, reiniciar, lo que sea, sin necesidad de impactar a los demás. Se administran de manera independiente y que como lo hemos hecho aquí a nivel de repositorio de código, pues lo hemos centralizado por ahorrarnos, digamos, redefinir dependencias en la configuración de cada uno, pero siguen siendo independientes y se sigue cumpliendo esto que nosotros tenemos aquí. Entonces, ahora sí, teniendo claro esto, vamos a ir a hacer esa comunicación entre estos microservicios. Yo lo voy a hacer para el microservicio de productos. Vamos a hacer que cuando se busque la información de un cliente, él sea capaz de recuperar todos los productos que tiene y aparte de eso, por cada producto sea capaz de ir a buscar el nombre de ese producto aquí para poderlo mostrar.
en el microservicio de productos. Y luego más adelante, pues ustedes lo deberían hacer, todo lo que hemos hecho con el microservicio de productos, pues hacerlo similar para el de transacciones, que se guarden todas las transacciones de un cliente en otro microservicio aparte y después, pues lo que repliquemos aquí de comunicación de este microservicio con este, pues que ustedes sean capaces de replicarlo para este, con el objetivo de que practiquen, que cuando consultemos la información de un cliente, recuperen toda la información del producto asociado a ese cliente y todas las transacciones asociadas a ese cliente. Vamos a verlo entonces a nivel de código para estos dos y ya luego será más fácil que entiendan un poco mejor lo que deben hacer para este otro.